Bueno, estamos con el concejal Germán Jardón, principalmente para preguntarle por el tema que se supo la semana pasada de los límites del Partido de la Costa y cómo se está trabajando desde el Consejo Deliberante. Bueno, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. La verdad que nos sorprendió este proyecto de ordenanza que envía el Consejo Deliberante Rodríguez Ponte, el Intendente General Lavalle, envía al Consejo Deliberante General Lavalle un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la modificación de los límites jurisdiccionales entre ambos distritos, entre el Partido de la Costa y General Lavalle. El decreto ley, que es decreto ley porque es del 78, en época de la dictadura, es muy claro, delimita Lavalle y San Clemente, desde el ingreso a San Clemente del Tuyú por la avenida 18 hasta un punto cardenal que se ubica frente a la ría San Clemente, frente a la confitería que hoy está que está en la ribera de la ría, en la zona del puerto, y de allí una línea recta hasta Punta Rasa. El decreto ley es más que claro, habla de que toda la zona que plantea Rodríguez Ponte como territorio de General Lavalle realmente no lo es, y sí es territorio del Partido de la Costa. Me refiero al puerto, me refiero a la planta depuradora de la cooperativa, me refiero a Mundo Marino, Termas Marinas, Tapera de López y la Escuela Seferino Namuncurá, y parte del barrio El Puerto. Así que nosotros defendiendo los intereses del Partido de la Costa, defendiendo el territorio que nos pertenece por historia y por decreto ley, porque no es un capricho, sino es lo que rige a partir del 78, cuando Lavalle se separa y se generan estos dos distritos, el Partido Urbano de la Costa como distrito turístico y el Partido General Lavalle como distrito agroganadero, o mejor dicho, ganadero. Así que en ese sentido es claro, en el transcurso de estos días hubo una sesión en el Consejo Deliberante General Lavalle, donde los propios concejales de Cambiemos, los propios concejales de Ponte votaron en contra del proyecto, es decir, lo envían, lo devuelven al proyecto, al Ejecutivo, para que el Ejecutivo le dé la viabilidad y busque el camino que no sea desde el Consejo Deliberante. Hasta ahí estamos bien, pero el proyecto va a ir al ámbito de la provincia de Buenos Aires, va a ir a la legislatura provincial, donde por supuesto va a ser un tema que nos va a tener ocupados por lo menos lo que queda de este año y parte del año que viene. En realidad, quien debe definir los límites jurisdiccionales cuando hay algún tipo de duda, que yo en este caso no la tengo, pero el Intendente de Lavalle aparentemente sí, es Geodesia de la provincia, previo a pasar por un control y de alguna manera un visto de la legislatura provincial. Bueno, ya que lo tenemos acá, vamos a preguntarle un poco sobre el tarifazo, ¿sí?, que estamos sufriendo todos los argentinos, pero lo estamos sufriendo de una forma bastante importante acá en el Partido de la Costa, ¿no? Teniendo en cuenta que formaste parte de la lista de Cambiemos, ¿cómo sentís, qué sentís, ¿no?, a la hora de ir a pagar la boleta del gas y de estos aumentos de tarifas impuestos por el gobierno nacional y provincial? Bueno, a pesar, de haber acompañado la lista de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y de Maxi Abad como legislador provincial por nuestra quinta sección electoral, hoy nosotros seguimos participando del espacio Cambiemos. Yo soy radical y el radicalismo es una de las fuerzas políticas que compone Cambiemos. Nosotros hemos hecho algunas acciones que nos ponen del lado de la gente y estamos convencidos que es el lugar donde debemos estar. La primera acción que hacemos en el Consejo Deliberante es presentar una ordenanza donde le pedimos al Energas, que fue aprobado por unanimidad, es decir, fue aprobado por los del Frente para la Victoria y por los 9 concejales de la oposición, que rezonifique nuestra zona como zona fría. Eso bajaría muchísimo, casi un 70% la tarifa de gas, con respecto al cuadro tarifario del 31 de marzo, pero también nos ubicaría en un beneficio muy importante a la hora de los topes de aumento. No llegaríamos a ese 400% de aumento, sería muchísimo menos. También hay que ser conscientes que estamos viviendo o estábamos viviendo en una economía totalmente subsidiada por el Estado y que de alguna manera había que ir acomodando, en este caso las tarifas de servicios, porque era insostenible la economía de esa manera. Por supuesto que nosotros criticamos al gobierno nacional en cuanto a que empezó de abajo para arriba y no de arriba para abajo. ¿Qué le decimos a un docente, a un trabajador, a un albañil, a un comerciante pequeño de San Clemente del Partido de la Costa cuando tiene que ir a pagar 5 o 6 mil pesos de gas en su factura? Nos parece una barbaridad, nos parece que el ajuste tendría que haber sido más gradual y tendría que haber sido con el sacrificio de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Pero también hemos hecho otra acción que es muy importante.
El último fallo judicial de la Cámara Federal, la Cámara 2 Federal de La Plata, toma como ejemplo 3 amparos de todo el territorio nacional para hacer ese fallo, para dictar ese fallo, donde le pone un tope, un límite a este dimi direte, donde esa cautelar que firma el juez Arias tiene que ver con que no se puede cortar el servicio hasta tanto la justicia no resuelva definitivamente la situación, y obliga a las empresas a volver a refacturar con el cuadro tarifario del 31 de marzo. Las empresas apelan ese fallo, no refacturan, y hoy eso está en manos de la justicia. Lo que sí es cierto que uno de esos 3 amparos que toma como referencia el juez Arias es el amparo presentado por Rubén Oliva, concejal de la oposición aquí en el Partido de la Costa. Recién mencionabas el tema de los subsidios y que eso se puede traducir, ¿no?, en el aumento de tarifas. Pero ¿qué opinión te merece, por ejemplo, que Aranguren haya decidido dejar de comprar gas a Bolivia y haya pasado a comprar gas a Chile, que es mucho más caro? ¿Eso no también tiene que ver con un tema de corrupción? No, absolutamente. No sé si de corrupción, porque legalmente está bien hecho. Me parece de que no está siendo... Está procesado por eso. Exacto, no está siendo objetivo Aranguren a la hora de ahorrar recursos del Estado Nacional, y lo que está haciendo lamentablemente es beneficiar a una empresa de la cual él formó parte hasta hace muy poco, hasta antes de asumir en su cargo como ministro. La verdad que hay algunas cuestiones que sí las criticamos, pero insisto con esto, en el equilibrio de la balanza hemos terminado en un país que lamentablemente, ha tenido muchísimos logros el kirchnerismo. Yo creo que el primer gobierno de Néstor Kirchner ha sido extremadamente bueno, no sé, la modificación de la Corte Suprema, ordenar la economía, los integrantes, es decir, me parece que ha habido un avance que a partir del 2007 se empezó a retroceder, y hemos llegado a que un señor revolee por encima de un paredón bolsos con millones y millones de dólares, cosa que es inexplicable, y parte de ese dinero que nos falta hoy, porque si no se hubiesen robado tanto dinero, seguramente la economía funcionaría de otra manera, y no estaríamos pagando las consecuencias. Por la costa pasó Amado Boudou, y Amado Boudou, siendo vicepresidente de la Nación, fue el vicepresidente, creo que el único, con tantos procesos abiertos que ha tenido la historia. Y cuando Amado Boudou era funcionario en el Partido de la Costa, nos ha robado la ilusión de muchísimas familias cuando sucedió lo del Plan Federal de Vivienda, hoy denunciados por Cotoco García, Julio De Vido, Amado Boudou, Juan Pablo de Jesús, Juan de Jesús y otros funcionarios del Partido de la Costa. Esos son datos de la realidad, que yo digo, en ese equilibrio, en esa balanza, me parece de que hasta ahora vamos ganando, porque hemos logrado cortar a nivel nacional y provincial con semejante corrupción. Nos falta dar el último paso en el Partido de la Costa.